Dios les bendiga. Una vez más, estamos aquí compartiendo otra enseñanza más, la cual espero desde lo profundo de mi corazón y es mi deseo y mi anhelo que sea de mucha bendición para nuestras vidas, ya que la palabra de Dios es la que nos alimenta, nos instruye y nos edifica para crecer como hijos de Dios. Hay un tema que está muy vigente y mucha gente se pregunta, y muchos dicen que sí, otros dicen que no. Lo cierto es que la Biblia nos enseña que la salvación es solamente por la fe. Ahora, si la salvación es por la fe, ¿qué pasa con el bautismo? ¿Realmente el bautismo es necesario? ¿No es necesario? ¿El bautismo salva? ¿El bautismo no salva? Entonces, ¿qué mejor que ir a la palabra de Dios? Y ella es la que nos enseña realmente si la salvación es solamente por la fe o la salvación también debe ir acompañada por la obra que sería en sí el acto de bautizarse. Yo creo personalmente que yo creo, es mi punto de vista, ¿no? Desde mi óptica, que es una de las preguntas más importantes de toda la historia del cristianismo. Es más, esta pregunta fue la razón número uno de la reforma. Es decir, en aquellos años cuando se levantaron aquellos hombres y se produjo la gran división que separó a la Iglesia Católica de la Iglesia Protestante. Esta pregunta es una diferencia clave entre el cristianismo bíblico, o sea, es decir, la rama del cristianismo que se basa en la palabra de Dios, a diferencia de la mayoría de las sectas que profesan o dicen ser cristianas, pero no lo son. Entonces, ¿es la salvación por fe solamente o por fe más las obras? ¿Soy salvo solamente creyendo en Jesús o tengo que creer en Jesús y hacer ciertas cosas, como por ejemplo bautizarme o hacer otros ritos? Bien, vamos a la palabra del Señor, que ella es la que nos enseña y nos instruye. El asunto de la fe sola o el asunto de la fe más las obras se ha hecho difícil de explicar a causa de algunos pasajes de la Biblia que son difíciles de conciliar. Por ejemplo, si comparamos Romano 3:28 con Gálatas 3:24 y con Santiago 2:24, hay una diferencia desde la óptica del apóstol Pablo, aparentemente, a la óptica del apóstol Santiago. Por ejemplo, Romano 3:28 dice así y es contundente. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Pablo también escribiendo en los Gálatas dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo era una especie de cuidador o guía que llevaba un niño, por ejemplo, a la escuela. Entonces dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo un guía. Sin embargo, Santiago 2:24 nos dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces algunos ven una diferencia entre Pablo, quien dice que la salvación es solamente por la fe, y Santiago, quien dice que la salvación es por fe más las obras. Ahora Pablo dogmáticamente, podríamos decir así, dice que la justificación es por la fe solamente allí a los Efesios en el capítulo 2 versículos 8 y 9 donde nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, es decir, no es necesario hacer algo para que nadie se gloríe. Ahora, mientras tanto, Santiago parece estar diciendo que la justificación es por fe más hacer otras obras. Ahora, ¿cómo podemos resolver este problema o esta disyuntiva que hay entre la posición de Pablo y la posición de Santiago? Porque este aparente problema se puede resolver al examinar, tenemos que hacer una exégesis perfecta, una sistematización del texto perfecta, de manera correcta, para ver lo que Santiago realmente estaba hablando y a quién se dirigía
No nos olvidemos que en aquel tiempo de la iglesia, Santiago fue el que más tenía que enfrentar y refutar a los judíos, que querían judaizar a los cristianos. Entonces Santiago lo que está haciendo es refutar. Santiago está refutando la creencia de que una persona puede tener fe sin producir ninguna buena obra, como lo dice allí en Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, Santiago lo que está haciendo allí es enfatizar el punto de que una fe genuina en Cristo Jesús va a producir vidas cambiadas y buenas obras, como lo dice también allí en el mismo capítulo 2, pero en los versículos 20 al 26, donde dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también dice Santiago, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces lo que Santiago está diciendo es que la justificación es por fe más obras. Pero Santiago no está diciendo que la justificación es por fe más obra, sino más bien lo que Santiago está diciendo es que una persona verdaderamente justificada por la fe va a tener buenas obras en su vida, es decir, va a tener una vida de buenas obras. Porque si una persona afirma ser un creyente, pero no tiene buenas obras en su vida, entonces es muy probable que esa persona realmente no tenga una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo dice exactamente lo mismo en sus escritos, que los buenos frutos de los creyentes deberían tener en su vida, que los buenos frutos de los creyentes que deberían tener en su vida, como se mencionan en Gálatas 5, 22 al 23, inmediatamente después de decirnos que somos salvos por fe y no por obras, en Efesios 2, 8 al 9. Tanto Pablo como Santiago esperan una vida cambiada. Y es por lo que eso que Pablo en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Santiago y Pablo no tienen discrepancia en sus enseñanzas en cuanto a la salvación. Ellos se acercan al mismo asunto, nada más que lo hacen desde diferentes perspectivas. Pablo simplemente enfatizó que la justificación es solamente por la fe, mientras Santiago pone énfasis en el hecho de que la fe en Cristo debe producir buenas obras. Como con cualquier verso o pasaje aislado, discernimos lo que enseña primeramente filtrándolo a través de lo que ya conocemos que enseña el resto de la Biblia sobre el tema a tratar. En el caso del bautismo y la salvación, la Biblia es clara en que la salvación es por gracia a través de la fe en Jesús, no por obras de ninguna clase, incluyendo en sí el bautismo, según Efesios 2, 8 y 9, donde nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por tanto, cualquier interpretación que llegue a la conclusión del que el bautismo o cualquier otro acto son necesarios para salvación es una interpretación errónea y falsa. Aquellos que creen que el bautismo es requisito para salvación son bien pronto, van muy rápido a señalar 1 de Pedro 3:21 y donde dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Usan ese texto ellos para argumentar que el bautismo salva. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿realmente estaba diciendo Pedro que el acto de ser bautizado es lo que nos salva? Si así lo hiciera,
estaría contradiciendo muchos otros pasajes de las Escrituras que claramente muestran a gente siendo salvada. Como evidencia fue que el Espíritu Santo vino a ellos. Ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados, o sin haber sido bautizados del todo, como el ladrón en la cruz que estaba junto al Señor allí en Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Un buen ejemplo también de alguien que fue salvo antes de ser bautizado es Cornelio y toda su casa, allí en el libro de los Hechos capítulo 10. Sabemos que ellos fueron salvos antes de ser bautizados, porque ya habían recibido el Espíritu Santo como evidencia de su salvación, como nos enseña Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto pasó antes de ser bautizado. La evidencia de su salvación fue la razón por la que Pedro les permitió que fueran bautizados. Incontables pasajes de las Escrituras enseñan claramente que la salvación se efectúa cuando uno cree en el Evangelio, en el momento en el cual la persona es sellada por el Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 1:13, en Él, es decir, en Cristo. También vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, todo apunta solamente a creer, a la fe de la persona puesta en Cristo Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso es que afortunadamente nosotros no tenemos que adivinar lo que realmente Pedro quería decir en este verso, porque él después lo aclara con la siguiente frase donde nos dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, aunque Pedro está conectando el bautismo con la salvación, no es en sí el acto de ser bautizado al que se está refiriendo, porque dice no quitando las inmundicias de la carne. El ser sumergido en el agua no hace nada más que limpiar la suciedad. A lo que Pedro sí se está refiriendo es a lo que representa el bautismo, es lo que nos salva, una aspiración de buena conciencia hacia Dios a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, Pedro simplemente está conectando el bautismo con la fe. La parte de mojarse no es la que salva a la persona, más bien es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, lo cual es representado por el bautismo, lo que nos salva. La aspiración hacia Dios siempre viene primero. Primero viene el creer y arrepentirse. Luego pasa el bautismo para identificarse públicamente con Cristo. Es decir, el acto de bautizarse es un acto que Jesucristo lo ordenó, pero es un acto como un testimonio de que la persona que se sumerge ya ha creído y ha depositado su fe en Jesucristo, pero no es el bautismo lo que salva a la persona. Una explicación sobre este pasaje muy explícita y muy clara la da el doctor Kenneth West, autor del libro Estudio de la Palabra del Nuevo Testamento en griego. Él dice así, es claro que lo que está en la mente del apóstol es el bautismo en agua, no el bautismo por el Espíritu Santo, porque él habla de las aguas del diluvio que salvaron o guardaron a los que estaban dentro del arca, y en este verso del bautismo que salva a los creyentes. Pero él dice que lo salva solo como contraparte, es decir, el bautismo en agua es la contraparte de la realidad de la salvación. Solo puede salvar como contraparte, no en realidad en sí mismo. Los sacrificios en el Antiguo Testamento fueron la contraparte de la realidad del Señor Jesucristo. Esto realmente no salva al creyente solo simbólicamente. No hay discusión aquí de que todos estos sacrificios son análogos al bautismo cristiano en agua. El autor simplemente está usándolos como una ilustración del uso de la palabra contraparte. Así que el bautismo en agua solo salva al creyente simbólicamente.
El judío del Antiguo Testamento era salvado antes de llevar la ofrenda al altar. Esa ofrenda era solo un testimonio externo de que él estaba poniendo su fe en el Cordero de Dios, del cual este sacrificio era un símbolo. El bautismo en agua es el testimonio externo de la fe interior del creyente. La persona es salva en el momento en que pone su fe en el Señor Jesús. El bautismo en agua es el testimonio visible de su fe y la salvación que le fue dada en respuesta a esa fe. Pedro, el apóstol Pedro, es muy cuidadoso de informar a sus lectores que él no está enseñando la regeneración bautismal. Esto es, que una persona que se somete al bautismo es regenerada, porque él dice, no quitando la inmundicia de la carne. Es evidente que en aquel tiempo también mucha gente se bautizó y siguió viviendo y haciendo las cosas que venían haciendo. No hubo cambios en su vida. Por eso Pedro dice, explica el apóstol Pedro, no lava la suciedad de la carne, ya sea en sentido literal como un baño para el cuerpo o en sentido metafórico como una limpieza del alma. Ninguna ceremonia afecta realmente la conciencia, sino que él define a lo que se refiere por salvación en las palabras la aspiración de una buena conciencia hacia Dios y explica cómo esto es realizado, es decir, por la resurrección de Jesucristo, en la que el creyente pecador es identificado con él en esa resurrección. Parte de la confusión con este pasaje viene del hecho que en muchas maneras el propósito del bautismo lo hacen como la declaración pública de fe de uno en Cristo y la identificación con Él ha sido reemplazada por tomar una decisión por Cristo. O diciendo la oración del pecador, por ejemplo, lo que muchos le llaman la oración de fe. El bautismo ha sido relegado a algo que es hecho posteriormente. Sin embargo, para Pedro o cualquier otro cristiano del primer siglo, la idea de que una persona confesara a Cristo como su Salvador y no fuera bautizada tan pronto como fuera posible, habría sido inaudita. Por tanto, no es sorprendente que Pedro hubiera visto el bautismo tan estrechamente conectado con la salvación. Sin embargo, Pedro aclara en este verso que no es el ritual en sí mismo lo que salva a la persona, sino el hecho de que estamos unidos con Cristo en su resurrección a través de la fe, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por medio de ¿qué? De la resurrección de Jesucristo. Por tanto, el bautismo que Pedro dice que nos salva es aquel que es precedido por la fe en el sacrificio propiciatorio de Cristo, que justifica al pecador impío, como lo dice Romanos 3:23. Nos dice, por cuanto todos pecaron, no se salva nadie, todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. En el 24 dice, ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No por ningún otro medio, solamente por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué importante es entender la palabra de Dios. Entonces, el bautismo es una señal exterior de lo que Dios ya ha hecho en el cristiano, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Tito 3:4. Tito 3:4 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Fíjese, afirma él, nos salvó. Ahora dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos o hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, sin que usted y yo hayamos hecho absolutamente nada, solamente hemos creído en Él. Fue el acto más que suficiente para que el Espíritu Santo de Dios nos renueve a nosotros y nos lave, aspirando a una conciencia regenerada para con Dios.
Así que espero que esta explicación le haya sido de bendición para su vida y le doy gracias a Dios por haberme dado este momento de poder compartirlo con usted. Dios le bendiga y será hasta la próxima vez cuando traigamos otro tema que nos concierna en cuanto a la palabra de Dios. Dios les bendiga en gran manera.